Bueno, los números indican que la pobreza laboral se estancó. Casi 40% de los mexicanos no pueden comprar la canasta básica con lo que tienen de ingresos. Veamos esto para saber cuáles son los términos de las cosas en una conversación que sostendremos inmediatamente después de esto. En México hay casi 49 millones de personas que trabajan y no les alcanza para comprar la canasta básica. La pobreza laboral en abril, mayo y junio alcanzó al 37.8% de la población. Antes estaba en 37.7% y venía bajando. Con el dato de ahora se corta una racha de mejoras que venía desde el tercer trimestre del año pasado. Si se compara con el año 2022, las noticias son un poco más alentadoras. La pobreza laboral bajó 0.5% respecto al año pasado, aunque sigue por arriba del nivel que había antes de la pandemia. La pobreza laboral se refiere a la población que recibe un ingreso menor a lo que cuesta la canasta básica. De acuerdo con el Coneval, otra situación que se mantiene es la brecha salarial. La población en promedio tiene un ingreso laboral de 6.875 pesos y 72 centavos. Los hombres ocupados reciben 7.528 pesos con 17 centavos y las mujeres 5.935 pesos con 87 centavos. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, el índice de la pobreza laboral así se ve. En 16, la mitad de los 32 estados, se redujo esta situación entre el primero y segundo trimestre del 2023. Lo puede ver. Va a ser un poco difícil, están muy pequeños los números, pero está claramente establecido. El primer estado que usted alcanza a ver es Chiapas y el último, pues el que tiene una mejor situación es Baja California Sur. Bueno, si le parece, conversemos sobre el tema con Adriana García, coordinadora de análisis en México. ¿Cómo vamos? Adriana, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Ahí estamos o no? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Adriana. A ver, déjame plantearte porque creo que estamos ahí. Ya estamos, ya me ves bien, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí te veo. Sale, gracias. Bueno, me oyes también, ¿verdad? Oye, déjame plantearte lo siguiente, Adriana. ¿Cómo tendríamos que leer este asunto bajo varias perspectivas? Primero, ¿está realmente estancada o tenemos signos de que no esté estancada? O sea, tenemos signos que algunos son positivos. Y segundo, lo primero, esto fue lo segundo, Adriana, lo primero es, ¿qué es pobreza laboral? Por supuesto, pobreza laboral es la situación en que los ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Entonces, en un primer punto, queremos dimensionar la población en México que tiene un ingreso laboral, pero este es insuficiente. Y lo que encontramos en México, ¿cómo vamos?, es que hay una íntima relación entre pobreza laboral e informalidad, donde más de la mitad de la población ocupada en el país se encuentra en informalidad. Entonces, si tenemos que la población ocupada está en puestos con bajos salarios, pero también baja productividad y sin acceso a seguridad social, a servicios de salud y demás prestaciones de ley, vemos que los ingresos de las familias promedio en México se ven mermados, sus oportunidades también. Vemos con los últimos datos del Coneval sobre pobreza multidimensional que más de 50 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, solo nos queda pensar que el problema de México está en el mercado laboral, en su composición, y desafortunadamente estos indicadores, tanto de pobreza laboral como de informalidad, si nos vamos antes de la pandemia, estaban en niveles muy similares. Si nos vamos hace 10 años, hace 20, también. Entonces, creo que es contundente que el problema es, tenemos que atender la posición del mercado laboral mexicano. Oye, Adriana, no te pregunto, no es un rasgo positivo, no quiero ver el vaso medio lleno, sino más bien, no es un rasgo positivo el hecho de que antes de la pandemia y después de la pandemia estemos igual, sobre todo por lo que nos hizo la pandemia, ¿pudiera ser esto una tendencia a una posibilidad
de crecimiento positivo o estoy tratando de ver el vaso medio lleno para decírtelo claro? Bueno, creo que eres muy optimista si queremos crecimiento económico sostenido e incluyente. No sé. Porque sí, en México hay crecimiento económico. De hecho, el día de ayer el INEGI nos comentaba que crecimos en el segundo trimestre 3.6% anual y 0.8% trimestral con el cambio de serie de año base. Ahora son en precios 2018 con la estructura que tenemos del país gracias a la información de los censos económicos. Ujú. Pero, una vez más, necesitamos una población que tenga acceso a mejores salarios. ¿Cómo podemos hablar de que el nearshoring nos va a beneficiar a la mayoría de los mexicanos si más de la mitad no va a tener capacitación de empleo para adaptarse a estas nuevas industrias? Entonces, estamos hablando que el mercado laboral juega un papel fundamental para hacer una sociedad más incluyente. Oye, Adriana, estamos teniendo problemas ahí con el audio. Si te parece, vamos a tratar de que se pueda establecer bien la comunicación, porque lo estamos haciendo un poco con tarde el regreso, pero no solamente eso, sino que se está cortando la llamada. Estamos con Adriana García, ella es coordinadora de análisis en México. ¿Cómo vamos? Estamos hablando si está estancada o no la pobreza laboral y nos está dando los suficientes elementos, Adriana, para pensar que sí está estancada. Ya hasta le dije que a lo mejor soy optimista y me dijo, eres demasiado optimista, con toda la razón. Y entonces, creo que podemos seguir o no, o todavía no. ¿Sí? No, estamos sí. A ver, bueno, pero lo que es muy importante es lo que esto significa, porque al final el gran problema es que 50 millones de personas en nuestro país no alcanza a tener todos los servicios que un Estado debe ofrecer. Yo, digamos, que quede claro que son problemas transeccionales, ¿no? Así, le diría, son problemas que trascienden, me atrevo a decir con toda claridad, a un gobierno o a otro. La clave es lo que cada gobierno hace, y ahí es donde se les juzga. Pero este es un asunto que venimos cargando, como claramente nos lo decía Adriana, ¿no? Como para que pudiéramos ver qué es lo que pasa. Pero en suma, sí, efectivamente, la pobreza laboral está estancada. Y está estancada desde hace tiempo y no hay signos diferentes porque no hay manera de que esto crezca, de que esto cambie, porque no hay elementos que estén llevando a que las políticas públicas cambien en este sentido. No se consigue trabajo. Ese es el asunto. El desempleo es alto y cuando se habla de que se está construyendo más empleo, etcétera, hablamos de pequeñas porciones, no hablamos de asuntos que pudieran realmente influir en lo que corresponde a el grueso de las 50 millones de personas a los que se referencia Adriana. Adriana, creo que estamos, ¿no? De vuelta, ¿sí? Hola, muy buenas Sí, noches. Una sí. disculpa No te por preocupes. los inconvenientes. No te preocupes, pasa. A ver, pero déjame plantearte como para ir cerrando. Nada más, poniendo en perspectiva, es un asunto que no ha cambiado, la pobreza laboral continúa. Ahora, para que sigamos con la conversación, te planteo, cuando hablamos de pobreza laboral, hablamos dices, ¿qué cantidad de la población? Pero segundo, te preguntaría, ¿es una pobreza laboral de personas que tienen varios empleos o qué es lo que pasa con ellas y ellos? Bueno, estamos hablando del 37.8% de la población, que equivale a 49 millones de mexicanas y mexicanos. Este número es casi 3 millones superior a los que se encontraban en pobreza laboral prepandemia. Eso quiere decir que en temas de pobreza laboral no hemos logrado remontar en el indicador como lo hemos hecho en empleo en el IMSS, en crecimiento económico, tamaño de la economía. Aquí no hemos podido recuperar nuestros niveles prepandemia. Esto es algo verdaderamente delicado. A ver, las políticas públicas, ¿por dónde van, Adriana? A ver, toda la ayuda que se ha dado, todas las Sembrando Vidas, todo lo que tiene que ver con los jóvenes, ¿eso alcanza en algo o no? Y sobre todo después de los números que nos dieron, de que en algunos casos se había revertido
la pobreza, aunque sea en poco margen, pero sí se había revertido. Claro, y es un punto muy importante el que tú planteas. Pobreza laboral son los ingresos laborales del hogar, no incluye transferencias gubernamentales y remesas. Ajá. Pero queremos un México que pueda proveerse de comida suficiente a sus hogares por el trabajo laboral y no por los programas de asistencia pública o por la bondad de nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Sí, sí, sí. Entonces, sin duda tenemos un impacto con los programas sociales, pero no es el México que queremos, que crece, pero crece por sus ingresos. Y por el otro lado, vamos a ver ahora el 8 de septiembre, cuando se entregue el paquete económico, cómo vamos con las finanzas públicas, porque esos programas sociales, algunos, en su mayoría, no tienen una fuente de financiamiento. Entonces estamos hablando de una bomba de tiempo para las finanzas públicas. Adriana, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.